Bienvenidos queridos hermanos y hermanas. Hoy les abro el alma una vez más, desde mi rincón de silencio como esposa, madre, mujer y sierva de Dios. Lo que compartiré no es un relato adornado, ni una enseñanza estructurada. Es simplemente el testimonio de un alma, de mi alma, que ha sido tocada, sacudida y abrazada por el fuego del divino amor. Te invito a que no escuches esto como si viniera de alguien lejano, de otra época, sino como si viniera de alguien que ha caminado por los mismos senderos que tú, con miedos, con cansancios, con luchas interiores. Este es mi testimonio, y quizá también sea un reflejo del tuyo. Hubo una época en mi vida en la que el silencio de Dios me dolía más que cualquier herida del cuerpo. Como mujer de mi tiempo, de finales del siglo XIX, no tenía muchos espacios para hablar abiertamente del alma. Entre los deberes del hogar, los hijos, mi esposo y las exigencias sociales de una mujer cristiana, muchas veces sentía que no tenía derechos, ni siquiera de detenerme a sentir. Pero era justo ahí, en ese silencio impuesto, en esa rutina callada, donde Dios irrumpía con su presencia, no a través de palabras audibles, sino con una inquietud que me quemaba por dentro. Yo no era una monja de clausura, era madre de familia, tenía hijos que atender, platos que lavar, decisiones que tomar. Y sin embargo, en medio de todo eso, el Señor me hablaba, y su voz no pedía que yo abandonara mis deberes. Al contrario, me pedía que los ofreciera como oración. A veces me sentía algo extraña, como dividida, y me preguntaba, ¿cómo podía amar a Dios con toda el alma y al mismo tiempo cumplir con mi rol de esposa y madre? En esos momentos el peso era real. Las noches eran largas. El cansancio me hacía llorar en silencio, pero era en ese llanto escondido donde Jesús me tomaba en brazos. Una noche sentí que no podía más. Me sentía inútil, incapaz e indigna. Me preguntaba, ¿cómo puedo yo, estando tan rota, ser morada de Dios? Y entonces experimenté que su ternura me envolvió. Hija, me dijo, es precisamente en tu pobreza donde más me complazco. Desde ahí comencé a entender que mi pequeñez no era un obstáculo para Él, sino el lugar exacto donde Él quería habitar. Hubo días en que sentía una lucha brutal por dentro. Mi mente se llenaba de dudas. ¿Realmente estoy siendo fiel? ¿No será todo esto mera ilusión? ¿Qué sentido tiene seguir cuando no siento nada? Pero en esa batalla interior, el Señor me enseñó a no medir mi vida espiritual por consuelos, sino por fidelidad. Y esa fidelidad era diaria y simple. Seguir amando, seguir sirviendo, seguir orando, aún sin sentir nada. Entonces comencé a sentir una atracción por desaparecer, no físicamente, sino espiritualmente. Quería perderme en Él, no ser vista, no ser reconocida por nadie, solo que Él viviera en mí. Quería ser nada para el mundo y sí, toda para Dios. En ocasiones sentía que Dios se ocultaba, que yo gritaba y que Él no respondía. Y en esos momentos me venía la angustia más humana que se puede experimentar. ¿Será que he fallado? ¿Por qué me abandonas si yo lo busco tanto? Y entonces entendí, como muchas mujeres hoy podrían entenderme, que hay momentos en los que Dios guarda silencio, no porque no nos ame,
sino porque nos está moldeando con más profundidad. La prueba más dolorosa no era la soledad, sino seguir amándolo sin ver, sin sentir, sin entender. Era amar a ciegas, amar desde el abismo, amar desde la oscuridad. Y ahí mi alma fue creciendo. Como madre y esposa, ¿cómo vivir esto entre pañales, deberes y dolor? No puedo dejar de hablarles como madre. ¿Cuántas veces en medio de los juegos de mis hijos, de las enfermedades y del cansancio extremo, sentía que me alejaba de Dios por no tener tiempo para orar? Pero el Señor me decía: tu fidelidad en el hogar, tu ternura con tus hijos, tu sacrificio silencioso, eso es oración. Como esposa, muchas veces sentía que había una distancia enorme entre el llamado divino que sentía en mi alma y la vida cotidiana con mi esposo. Pero aprendí que amar a Dios no excluye el amor humano, sino que lo purifica. Y como mujer, sentía que la sociedad no entendía mi deseo de vivir para Dios con tanta intensidad. Pero incluso en medio de las burlas, críticas o incomprensiones, Él me sostenía. Jesús me enseñó que no hay vocación pequeña cuando se vive con amor. A veces me preguntaba si todo lo que vivía en lo interior no sería una exageración de mi sensibilidad, porque al mirar hacia afuera, todo seguía siendo igual. Los niños seguían pidiendo mi atención, las tareas del hogar me reclamaban, la vida social seguía su curso, y la iglesia, mi iglesia tan amada, atravesaba también momentos de frialdad, rutina y a veces hasta de indiferencia. ¿Cómo podía compaginar mi deseo ardiente de santidad con estas realidades? ¿Cómo ser fiel a ese llamado místico cuando por fuera parecía que nada era extraordinario? Fue entonces cuando entendí algo más que transformó mi manera de vivir. La santidad no consiste en hacer cosas distintas, sino en hacer lo ordinario con un amor extraordinario. Y ese amor extraordinario muchas veces dolía. Dolía el no ser comprendida. Dolía el tener que guardar silencio ante quienes no podían ver lo que ardía dentro de mí. Dolía también el saberse débil, inconstante y tan humana. Había momentos en que mi cuerpo me fallaba, en que mis emociones me traicionaban y me sentía muy lejos de ser la mujer fuerte que soñaba ser para Dios. Pero justo ahí, en mi debilidad, el Señor me susurraba: hija mía, es tu pobreza la que me atrae. No escondas tus heridas, entrégamelas, yo las haré fecundas. Y así comencé a ver que mi fragilidad no me apartaba de Dios, sino que era el puente por donde Él venía a encontrarme. Otra noche, mientras cuidaba a uno de mis hijos enfermos, agotada y temblando de fiebre, sentí también una voz interior que me decía: así me cuidó mi madre, en el silencio, sin que nadie lo supiera. Y lloré, porque entendí que amar a Dios no siempre será retirarse a un convento o fundar grandes obras. A veces es simplemente velar una fiebre, preparar un alimento, guardar silencio y amar sin que nadie lo note. El alma que se une a Cristo en la cotidianidad es tan preciosa como la que vive en lo oculto de un altar. Yo vivía ambas cosas, sin separarlas, sin dividirlas. Y ahí, poco a poco, mi vida entera se volvió una ofrenda fecunda. Querido hermano, querida hermana, si tú también te sientes dividido, dividida, confundida, confundido, si sientes que Dios te llama, pero no sabes cómo responderle entre los deberes de cada día, si alguna vez pensaste que no eras digna, digno, que eres muy débil, muy poca cosa, déjame decirte esto, desde el fondo de mi corazón. Yo también lo pensé,
Pero el Señor no busca perfección, sino entrega. No busca títulos, sino corazones amantes. Él me amó en mi pequeñez, me moldeó en mi cansancio, me fortaleció en mi maternidad. Y así también quiere amarte a ti. Confía, deja que Él te mueva y te transforme. Porque al final, la vida espiritual no es un logro personal, es un abandono. Y si tú hoy dices sí, Él hará maravillas contigo, como lo ha hecho conmigo. Que el Señor te bendiga y que sigamos caminando juntos, juntas, hacia ese rincón interior del alma, en donde el silencio es la senda para llegar a lo sagrado, donde todo se transforma en amor. Yo soy Conchita. Te espero pronto. Dios te bendiga.